Hola, este es el último capítulo de selección para los medidores de nivel. En este caso vamos a tratar los tres, el medición de nivel puntual. Normalmente los medidores de nivel puntual son siempre elementos de seguridad, principalmente para los niveles alto o bajo. Esto depende muchas veces de si el cliente lo pide, pero una buena práctica es que siempre que les toque codificar o cotizar algún medidor de nivel continuo, pues también se cotice o se recomiende algún tipo de medidor de nivel puntual adicional, más que nada para la parte alta o la parte baja. Dicho eso, ¿qué tecnología vayamos a utilizar? Pues depende bastante más que nada del fluido. Aquí no nos vamos a hacer mucho problema. Hay muchísimas opciones de configurar eso, como pueden ver en los propios gráficos. Hay diferentes familias, hay diferentes condiciones, por si queremos, por ejemplo, que se venga en cable para poder montarlo en el tanque. Entonces depende mucho de las consideraciones mecánicas. Pero lo importante es más que nada poder entender qué tecnologías tenemos y en qué tipo de fluidos pues vendría bien una u otra. Entonces, tenemos horquilla vibratoria, capacitivo y paleta rotativa. Dentro de cada uno tenemos diferentes familias. Dentro de horquilla vibratoria pues vamos a tener los LVL, el Level Vibrating Liquid y Level Vibrating Solid. Entonces, dependiendo si es para líquidos o para sólidos, pues vamos a elegir una de estas dos familias. ¿Y cómo nos vamos a definir? Pues algo tan sencillo como esto. El LVL100 es la versión más compacta, más chiquita. Si no necesitamos ningún tipo de certificaciones especiales o no necesitamos un equipo tan robusto, es como que lo más sencillo. Pero si ya necesitamos algo más robusto, con certificaciones, fuerte, para altas temperaturas, presiones, pues podemos ir directamente con el LBL 200, que ya obviamente tiene esta carcasa acá más robusta. Y si es para sólidos, principalmente para polvos o graneles finos, ahí ya podemos elegir directamente los LBS, el 100, 200 o 300. Si es el 100 o 200, pues depende más que nada del tipo de varilla que van a tener. Tenemos varilla corta o varilla media y o directamente por cable, por así decirlo. Entonces ya depende un poquito de la aplicación también para elegir cuál de estos tres. De ahí también tenemos los capacitivos, que los capacitivos normalmente se suelen utilizar más que nada con líquidos o fluidos pegajosos. Porque la gran desventaja de la horquilla vibratoria es que básicamente la horquilla vibratoria lo que hace es que vibra a cierta frecuencia y cuando entra en contacto con algún líquido o con algún sólido, pues esa vibración pues obviamente se va a hacer más lenta porque el medio ya no es el aire, sino que está vibrando en un medio más denso como es el agua, por ejemplo. Entonces, la desventaja de eso es que si hay peligro de que ese líquido esté sucio, por ejemplo, imagínense que estamos detectando en en un canal grande, en una tubería grande que está parcialmente lleno y solo queremos detectar si hay nivel en ese tanque, digo, si hay nivel en esa tubería o si hay fluido, pues si es para recepción de agua cruda, pueden llegar a ver con el tiempo muchos impurezas o si el fluido es muy viscoso, pegajoso o puede haber peligro de apelmazamiento, pues la horquilla vibratoria puede llegar a tener problemas porque se puede llegar a quedar pegado o el fluido dentro de la propia varilla, ¿no? Entonces, de la propia horquilla. Entonces, eso es un peligro para la horquilla y para ese tipo de aplicaciones el capacitivo es más interesante porque el capacitivo no tiene esa parte móvil, por así decirlo. Entonces, este sí va, lo único que va a depender es que, claro, tenga una constante y tú tengas que calibrar, depende del dieléctrico del material, para que tú puedas en el propio equipo, digamos, calibrar. Normalmente se hace con un destornillador, simplemente ir moviéndolo, el nivel de sensibilidad que va a tener para poder detectar ese fluido. Entonces, para ese tipo de fluido donde la horquilla vibratoria no va a funcionar muy bien porque pueden llegar a haber muchas influencias o porque el líquido es muy viscoso, pueden ir directamente con el capacitivo. Y ya para sólidos secos, granulares, sólidos grandes, tamaño de partículas grandes, ahí es donde viene súper bien la paleta rotativa. La paleta rotativa es básicamente una paleta que está constantemente girando, o sea, está dando vueltas siempre, siempre está dando vueltas. Y obviamente cuando llegue cierto nivel de sólidos, pues esa paleta va a dejar de girar, porque está físicamente bloqueada. Entonces, eso hace que sea mucho más receptivo para sólidos o granulares con un tamaño de partícula más grande. Y también lo hace más seguro porque es un método ya directamente mecánico de sentir que hay algo y no depende netamente de la capacidad dieléctrica, que es algo un poquito más difuso, ¿no?
La precisión obviamente no aplica porque son simplemente los puntuales no tienen un rango de medida, sino que simplemente activa un relé, entonces hay o no hay material, se acabó. Tiene conmutación puntual, podemos elegir diferentes rangos de inserción, más que nada por si queremos algún tipo de extensión, porque a lo mejor no te interesa medir justamente en la cara del tanque o en la tapa, si no quieres medir diferentes niveles del tanque desde la tapa, entonces ahí te interesa medir un nivel abajo, en medio y arriba, entonces puedes elegir una extensión con cable como para poder hacer que este equipo pues pueda medir en diferentes niveles del tanque, ¿no? Sin necesidad de estar pegado a la pared, que a lo mejor no siempre se puede invadir la pared. Diferentes formas de conmutar, puede ser con relé, puede ser con señal 8-16 mil amperios, ya depende de la aplicación o de las certificaciones. Entonces, guía rápida, pues para líquidos que no son tan viscosos o livianos y para líquidos finos o polvos. Entonces, o aplicaciones higiénicas. Para ahí podemos utilizar el LBL. La verdad es que guía vibratoria para procesos suele ser lo más estandarizado y lo más habitual. Si el líquido es muy viscoso, liviano, sólidos que pueden llegar a ser pegajosos o puede llegar a generarse algún tipo de apelmazado dentro de la horquilla, pues ahí ya directamente podemos considerar algún tipo de capacitivo. Tal vez un capacitivo ultra compacto, por ejemplo, para aplicaciones de agua, el ultra compacto también es súper bueno. Y para sólidos granulares, ahí ya directamente pues el paleta rotativa. Entonces, tan simple con ese análisis, ya podemos venir acá y hacer un dimensionamiento. Vamos a hacer un dimensionamiento rápido de cada uno de ellos. Y por ejemplo, para medición de nivel puntual, tenemos capacitancia, paleta rotativo o vibratorio. En este caso voy a hacer uno vibratorio primero para líquidos. Aquí directamente me va a aparecer entonces las dos opciones, el LBL 100 o el LBL 200. Voy a elegir entonces, voy a hacer uno para la versión Explosion Proof. Entonces, como pueden ver, el LBL es el más compacto. De hecho, creo que ni siquiera tiene muchas opciones de configuración, más allá de las aprobaciones. Si quieren que tenga algún tipo de protección contra sobrellenado, voy a ponerle la aprobación normal. El rango de temperaturas, voy a ponerle estándar. Conexión a proceso de 1 pulgada NPT, roscada. Y qué tipo de conmutación quiero. En este caso le voy a poner que tenga electrónica sin contacto, un relé. Conexión eléctrica. Aquí no vamos a tener directamente las estándar de media pulgada NPT, sino que ya directamente son los plugs. Entonces yo le voy a poner que venga con el plug, con el Quick On Connection. Si quieren verlo, pueden buscar en el catálogo cómo se ve eso. Y ya, tan sencillo como eso. O podemos elegir una versión estándar, una con Rigid Extension, es básicamente que va a tener una extensión hasta la horquilla. Se puede montar hasta 6 metros de extensión, es bastante. O para altas temperaturas que tiene con un difusor de temperatura. Entonces tiene esta distancia para poder tener un rango para que no dañe la electrónica. Entonces en este caso voy a hacer un LBL 200 estándar y lo mismo con un relé. Aquí ya puedo poner una prueba antiexplosivo, le voy a poner que sea explosion proof, antideflagrante, con conexión de media pulgada NPT. Aquí tenemos rangos de temperatura mucho mayores, podemos llegar hasta 250. En este caso le voy a poner normal. Y aquí sí viene con el housing de media pulgada NPT. Y tan sencillo como eso, ya tenemos otro código de niveles puntuales. La verdad es que los niveles puntuales no son muy complicados de seleccionar. Una vez que has seleccionado qué tecnología te conviene más para la aplicación. Vamos a hacer ahorita uno de capacitivo. El LCS050 es el compacto. Ese la verdad no tiene ni siquiera muchas opciones de configuración. Pero igual para que se vea, este es como que el más chiquitito, baratito para aplicaciones sencillas como agua, por ejemplo. Para aplicaciones ambientales los capacitivos también son bastante buenos. Los LBL, los de horquilla suelen ser más usados para industria de process. Entonces también pueden usar eso como distinción. Aplicación ordinaria y la conexión a proceso. Tan simple como eso. O si queremos hacer, por ejemplo, un CLS de 100. Uy, este proceso es continuación. Entonces vamos a ir con el otro. Con el CL200 estándar. También es porque ya están pasando también a los digitales.
Y aquí lo mismo, podemos elegir si queremos, aquí hay un montón de conexiones a proceso, la longitud de la sonda, el aislante térmico. Entonces para hacer esto vamos a hacer conexión a proceso de 1 pulgada NPT. Conexiones sanitarias. Yo recomiendo igual siempre intentar estandarizar con modelos sencillos. La longitud de la sonda. En este caso podemos elegir uno compacto, donde tenga aislante térmico. Esto es para ir para temperaturas de proceso más altas. En mi caso no lo voy a poner porque estoy considerando que esto es una aplicación ambiental, como para ponerlo en agua nomás, o algún líquido ambiental. Por ejemplo, un aceite a temperatura ambiente también podría funcionar, aunque el aceite tiene baja constante eléctrica, pero si le bajas la sensibilidad sí lo puede detectar. Algún sello para temperatura de proceso por debajo de 20 grados centígrados, si no, no lo necesito. Material de la sonda, acero inoxidable. Y algún tipo de approval, pues si necesitan algún tipo de certificación antiexplosiva, en este caso le voy a poner que sí. Y el material de la carcasa, en este caso le voy a poner que sea aluminio con M20 para este ejemplo, que sea IP68. Si hay riesgos de inundación, pues es mejor ir con este que tiene IP68. Y ya, de ahí pueden elegir certificados o si quieren que la sonda se inserte más, ya depende de ustedes. Y por último vamos a tener el LPS, que es el de paleta rotativa, Level Paddle Switch. Entonces tenemos la versión compacta, extendidas, con protecciones, con extensión de cables. Esto ya depende, siempre hay que elegir primero qué versión quieres. Entonces si quiero la versión compacta, voy a poder elegirlo. Ya podemos tener temperaturas de proceso extremas aquí, hasta 600 grados, que normalmente se suelen usar para granulares. Entonces si necesitamos la condición de proceso más extrema posible, el LPS 200 es una buena opción. En este caso, ya que vamos a hacer uno así, vamos a ponerle con 250. Aquí el power supply y también cuál va a ser la revolución por minuto. Tengan en cuenta que este es un equipo que constantemente está dando vueltas. Entonces, dependiendo de que dé vueltas y se detenga, activa su relé. Entonces, como se dan cuenta, esto tiene... aquí tenemos que elegir cuál va a ser la alimentación que va a tener y cuáles son las revoluciones por minuto. Esto va a ser importante porque, pues, obviamente, una revolución por minuto quiere decir que se tarda un minuto en dar una vuelta completa. Eso quiere decir que puede llegar a detectar un poquito más lento el equipo. Entonces es muy diferente si hace 5 revoluciones por minuto. Es mucho más rápido. Puede detectarlo más rápido. En mi caso, algo estándar, voy a ponerle una revolución por minuto. Inicio el proceso de 1 pulgada NPT, como estaba haciendo hace rato. La presión de proceso puede aguantar hasta 10 bares. Entonces, como estoy haciendo un equipo súper robusto, pues les voy a poner que aguante hasta 5 bares. Depende de las condiciones de proceso. Esto es para conexiones higiénicas. Como pueden ver, esto sería una conexión tri-clamp. O sea que solamente puedo manejar este rango de temperatura con eso. En mi caso, la verdad, como no voy a hacer una aplicación higiénica en este momento, que ahora que lo pienso debería haber puesto también acá que este también aplica para conexiones higiénicas. Voy a bajarle la presión de proceso. Si la conexión a proceso es de aluminio, puede aguantar hasta 80 grados centígrados y 0.5 bares. Estos son bares, por si acaso, en gauge. Quiere decir que aguanta hasta una atmósfera es 1 algo bares. Entonces puede aguantar hasta esto por encima de la presión atmosférica, que es la presión de proceso, por eso se le dice así. Y la extensión, pues si necesitas que tenga algún tipo de extensión, le voy a poner la mínima, de la de 10 centímetros. Y esto es más que nada cuál es la forma de la paleta. En este caso, boot shape es básicamente que tenga esta forma aquí. Esto es la forma de bota. Y esta es la forma rectangular. Entonces le voy a poner que tenga esa forma de
bota. Y el aprobar, depende de qué certificación exclusiva requieran, le voy a poner el general. Y ya. Eso sería para hacer un dimensionamiento de eso. Entonces, lo importante de esto es más que nada saber qué tecnología es, dependiendo del proceso y las condiciones del proceso, y poder dar esa recomendación al cliente junto con sus medidores de nivel continuo. Ya, eso sería todo por este capítulo. Muchas gracias.